Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la semana 10. En esta ocasión vamos a revisar la actividad 1 para la básica superior, cuyo tema central son los protocolos de bioseguridad. Vamos a revisar en la ficha. Tenemos en esta parte la ficha de la semana 10 para básica superior. Les invito a que ustedes puedan leer la información que se encuentra en esta ficha. Recuerden que en este video nos vamos a centrar únicamente en las actividades y ustedes deben leer el texto que se encuentra aquí para que puedan realizar sus actividades. Luego acá tenemos justamente el nombre del proyecto, que dice diseño de una propuesta de señalética de medidas de bioseguridad y autocuidado para ti y tu familia. Luego tenemos los materiales que ustedes van a utilizar. Y aquí tenemos la actividad 1, que es la que vamos a realizar en este tutorial. Las demás actividades se van a seguir subiendo en los demás videos. Esta actividad titula Transformando mi modo de proceder en casa. Y esta primera parte nos hablan, o vamos a utilizar en esta primera parte una hoja. Y nos piden dividirla en 4 partes de esta hoja, y escogiendo un color para cada parte y hacer algunas actividades que les vamos a desarrollar. Estamos en esta parte en donde la actividad 1 es transformando mi modo de proceder en casa. Nos piden en esta parte una hoja dividida en 4 partes. En cada cuadrante vamos a colocar un número y un color. Luego vamos a responder las preguntas, una en cada cuadrante, y contestarlas de acuerdo a nuestra experiencia que hemos vivido, ¿verdad? Entonces en este caso yo he escogido en este parte 1 este color, en la parte 2 he escogido este color, y aquí en la 3 y 4 ustedes deben coger los colores que ustedes deseen. Bien, luego decían que debemos responder unas preguntas. En el primer cuadrante, en el azul, la pregunta dice: ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? ¿Cuáles son los inconvenientes que tengo? Entonces en esta parte, en este cuadrante, yo he respondido estas preguntas. He puesto número 1 este primer cuadrante, que es azul, y he colocado aquí las preguntas, lo que dice: ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? He colocado que primero debo comprender qué importancia tiene un protocolo de seguridad y su significado. Miren. También saber qué medidas de protección se deben tomar en mi localidad y cuáles se han tomado y que pueden mejorarse. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son los inconvenientes que tengo? Nunca me he visto en la necesidad de desarrollar un protocolo de seguridad. Es algo nuevo que se ha presentado en la actualidad para mí, Ustedes recuerden responder de acuerdo a su propia realidad, a sus circunstancias. En el segundo cuadrante yo he colocado, o nos plantean la siguiente pregunta: ¿qué te preocupa acerca de los protocolos? Y he colocado esta respuesta. Dice que no se cumplan a cabalidad, puesto que algunas personas los evaden y ponen en riesgo a los demás. Miren, tenemos aquí el tercer cuadrante, cuya pregunta es: ¿qué opinas de los protocolos? Y he puesto creo que son útiles para salvaguardar la vida de todos, siempre y cuando los cumplamos correctamente. Además nos permiten mantener el orden y saber cómo actuar ante determinadas situaciones. Bien. Y finalmente tenemos el cuarto cuadrante, que lo he puesto verde. Y la pregunta en este caso es: ¿qué me gusta de los protocolos y cuál es su lado positivo? ¿Por qué son importantes los protocolos de bioseguridad? He colocado esta respuesta. Bien. Dice: me agrada que al establecer normas claras y definidas reducimos los efectos que pueden causarnos daño. Miren, el lado positivo es que si todos colaboramos, minimizamos los riesgos y nos mantenemos a salvo. La segunda pregunta, la respuesta yo he puesto: considero que si no existiera un protocolo frente a una situación de riesgo, todo se convirtiera en un caos. Por eso es importante tener un protocolo definido. Si ustedes pueden responder de acuerdo a su propia realidad. Vamos ahora a ir a la ficha a ver qué más nos piden hacer. Luego en esta parte nos dan una información acerca de qué es una entrevista. Miren, aquí nos explican aquí qué es la entrevista, cómo se hace, y nos piden aquí planificar una entrevista, y nos dan aquí 4 pasos que los vamos a desarrollar. Miren. Toda esta parte acá la vamos a desarrollar, que es acerca de una entrevista, en donde vemos que hay planificación, hay redacción, publicación, revisión y la parte ya de aplicación, ¿verdad? Entonces en esta parte tenemos la entrevista. Tenemos el paso 1, que era la planificación. Dice: para pensar por anticipado en qué se va a preguntar, cuál es el propósito, a quién está dirigida y cuál es la estructura de las preguntas. Entonces tenemos aquí el propósito, a quién va, y la estructura de las preguntas. El propósito hemos puesto averiguar cuánto conoce mi familia de los protocolos de bioseguridad de COVID-19 y si le dan la importancia de cumplirlos en casa durante este tiempo. Miren, ¿a quién va dirigida? Obviamente esta entrevista será dirigida a algunos miembros de mi familia. La estructura sería entonces realizar algunas preguntas de tipo abiertas o cerradas. ¿Sí? Abiertas son aquellas en las que piden la opinión de algo, y cerradas en cambio cuando te dan la opción de respuesta.
Sí, esas son pues la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. Luego en esta parte pues tenemos ahora el paso 2, que es redacción. Dice momento en donde se escriben las preguntas. Las respuestas las proporcionará la persona entrevistada. Entonces en esta parte pues tenemos, yo he puesto aquí algunas preguntas que las voy a hacer. Una de ellas es ¿qué es el COVID-19? ¿Qué normas de seguridad conoce? ¿Qué normas de seguridad aplicas en tu hogar? ¿Qué normas de seguridad aplicas al llegar a casa? ¿Sabes qué hacer si presentas síntomas de COVID-19 y cuándo debes buscar atención médica? ¿Qué normas de seguridad aplicas al salir de casa? ¿Y conoces personas que se han contagiado de COVID-19? Entonces el segundo paso, recuerden, es redactar, ¿no? Escribir las preguntas que vamos a hacer en nuestra entrevista. Tenemos ahora el paso 3, que es la publicación. Dice la escritura, las preguntas en su versión final. Si quedan listas ya pues para ser usadas. Yo he colocado pues las preguntas en esta parte. Listas pues ya para ser usadas, ¿verdad? Luego el paso 4 dice la revisión. Dice se releen las preguntas y se consideran los aspectos que deben ser corregidos. Mire, se pueden revisar y corregir el texto todas las veces que se considere necesario. Entonces, en este caso pues yo tengo aquí las preguntas, miren. Y algo que por ejemplo yo aquí podría corregir, miren, es que por ejemplo aquí le pongo COVID-19 con mayúscula. Aquí también, pero aquí no le he puesto con mayúscula. Entonces algo que yo podría pues corregir para pues que todo pues quede igual. Entonces esta parte yo puedo corregirlo. Y lo he puesto de esta forma, miren, ya para que todas las preguntas pues queden igual. Entonces recuerden que se puede corregir esto en cualquier instante, ¿no? Esto pues en cuanto a este paso 4. Luego pues en la siguiente parte llevamos al paso final, que es justamente la aplicación. Entonces en este caso nos piden aplicar la entrevista a todos los miembros de nuestra familia. Solo pues el conocimiento de los protocolos y la importancia de cumplirlos en casa en tiempo de COVID-19. Y en este caso voy a presentar pues una posible forma de que ustedes puedan hacer la entrevista. Lo he puesto de esta forma, miren, entrevista. Las personas entrevistadas, en este caso pues le he entrevistado a mi papá y le he hecho pues las preguntas, miren, ¿sí? Todas las preguntas y están pues las respuestas. Ustedes deben pues hacer una tablita, como esta en su cuadernito, colocar aquí pues el nombre de quien le entrevistan, sea papá, mamá, los hermanos, puede ser a los tíos, recuerden que es a su familia, ¿no? Y aquí pues ustedes van a hacer las preguntas y colocar las respuestas que les da la persona a quien están entrevistando. En este caso he entrevistado pues a papá y además he entrevistado a mi hermano. Miren, hasta aquí las respuestas que me ha dado a mi hermano. Si por ejemplo aquí hay otra que dice pues por ejemplo, me alegra que te estés cuidando. Además de estas medidas que me has contado, ¿conoces alguna otra norma de seguridad? Bien, entonces aquí él me contesta, bueno, otra medida sería poner una bandeja de desinfección de zapatos fuera de casa, que es algo que quería hacerlo, pero no he tenido mucho tiempo. Bien, ustedes deben colocar pues la respuesta que les da la persona a quien ustedes están entrevistando. Finalmente, ustedes ya que concluyan pues su entrevista pues a su familia, nos piden hacer en esta parte pues una conclusión argumentada sobre pues la importancia de conocer y cumplir los protocolos de bioseguridad. Entonces en este caso pues yo he colocado esta conclusión, ¿no? He puesto aquí los protocolos de bioseguridad considerados como normas técnicas y prácticas aplicadas por las personas, sin duda minimizan riesgos, dice, debido a la exposición innecesaria a virus y bacterias, pudiendo incidir significativamente en la salud de todos. El cumplir con los protocolos de bioseguridad es de suma importancia, ya que está en juego la vida de las personas y quienes más queremos. Podemos evitar miles de enfermedades y salvaguardar la vida de todos. Miren, he puesto pues esta conclusión argumentada sobre pues la entrevista que he realizado. No olviden ustedes pues colocar pues su propia conclusión argumentada sobre pues los resultados de su entrevista. Bien, esto pues en cuanto a esta primera parte. Vamos ahora a pasar a la ficha a revisar lo que más nos trae. Y acá en esta parte pues tenemos un contenido de matemática que habla acerca pues de los números enteros. Bien, nos habla pues de los números enteros negativos y enteros pues positivos. ¿Sí? Además aquí nos da pues algunos ejemplos de cómo se aplican en la vida cotidiana. Miren, aquí por ejemplo dice, en un día frío la temperatura en la cumbre del Cotopaxi puede ser 10 grados bajo cero. Entonces en este caso, al ser bajo cero, pues se toma pues el número como menos 10. Miren, ese es un entero negativo. Luego acá tenemos una parte que dice 550 años después de Cristo. Este va pues positivo, ya que se tiene por después de Cristo. Miren, entonces así son unas aplicaciones de los números enteros en la vida cotidiana. Luego en base a esto nos piden hacer pues esta actividad que la vamos pues a realizar. Y esta actividad dice lo siguiente, dice, utiliza los números enteros para representar en la recta numérica dos situaciones cotidianas. Hazlo en un cuaderno o una hoja cuadriculada.
Mi primera situación que yo la he planteado es la siguiente. Miren, he puesto: según el municipio de Quito, la estación del metro de Quitumbe se encuentra a 8 metros de profundidad. ¿Sí? En este caso, pues, debido a que es de profundidad, obviamente va a tomar el valor pues negativo. Por lo tanto, aquí he colocado pues la recta y debe ubicarse pues este número hacia la izquierda del 0, puesto que es negativo. Ya ponemos aquí pues el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. Y aquí está pues el menos 8, que sería pues o que representa, ¿no?, la profundidad a la que se encuentra pues la estación del metro de Quitumbe, ¿no?, que son pues menos 8, ¿sí? Luego pues he puesto aquí una segunda situación. He puesto ahora pues que el helicóptero de la policía realiza los controles del toque de queda a una altura de 500 metros sobre la ciudad. Entonces, al decir que el helicóptero vuela sobre la ciudad, eso nos hace saber entonces que ahora este número entero va a ser positivo. Por lo tanto, pues ubicamos aquí la recta de esta forma, y en este caso pues cada división va a representar pues 100 metros, ¿no? Cada división representa pues 100 metros. En este caso colocamos, esto va a ser entonces 100, esto 200, 300, 400 y 500 que está ahí, miren. Y hemos representado pues aquí en la recta de los números pues estas dos situaciones cotidianas que yo he planteado. Ustedes pues pueden tomar estas situaciones o plantear las suyas propias, ¿no? Luego nos piden pues hacer lo siguiente. Bien, nos dicen aquí: te invitamos a realizar las siguientes actividades. Dice: describe dos situaciones en las cuales se utilizan números enteros en tus actividades cotidianas para salvaguardar tu salud. Ustedes pueden aquí en esta parte pues plantear dos situaciones, ¿no? Yo he colocado pues las siguientes. Miren, he puesto que cuando entro en la piscina llego solo a una profundidad de 2 metros. Miren, sí, pues vea que pues si voy a una profundidad mayor podría pues tal vez ahogarme, ¿verdad? Pues es una medida que yo podía tomar para pues salvaguardar la salud. Y la segunda, pues ahora he puesto: mi temperatura corporal no debe sobrepasar los 36 grados centígrados. Entonces, en este caso pues al ser una temperatura pues que está sobre o superior a 0, pues la ponemos positiva. Miren, es otro ejemplo de aplicación de los números enteros en una actividades cotidianas para salvaguardar pues nuestra salud. Ustedes no olviden plantear sus propios problemas. Si esta pues es una guía de cómo ustedes pueden hacerlo. Luego nos piden en esta parte: se hace una rutina de ejercicios, dicen aquí. Entonces en la guía nos plantean o nos sugieren pues que hagamos una serie de ejercicios, ¿no? Dice: realiza un calentamiento con ejercicios de carrera progresiva. Verifica que al hacerlo tus pulsaciones se eleven. Inicia con trote suave, eleva talones y rodillas, haz desplazamientos laterales. Puedes hacer ejercicios caminando, estáticos o de fuerza. Termina con estiramientos. Repite la rutina al menos 3 veces a la semana con variaciones de los ejercicios propuestos. Evita calambres, dice: desgarres musculares, esguinces realizando el calentamiento con ejercicios sencillos y repetitivos, dice, que te ayudarán a evitar lesiones. Entonces eso ustedes pueden tomar en cuenta pues para realizar estos ejercicios en su caso, en el espacio pues que ustedes tengan disponible. Y finalmente pues en esta parte nos piden ahora hacer lo siguiente. Nos dicen ahora: inventa un eslogan o frase motivacional para tu campaña de concientización del uso de protocolos de bioseguridad COVID-19. Luego reemplaza letras con números enteros que se parezcan. Dice: observa el ejemplo. En esta parte pues nos dan en la guía este ejemplo. Miren, este ejemplo de acá, que dice pues: al virus lo combatimos lavándonos las manos. Entonces, hay que hacer pues un eslogan parecido a ese pues, y reemplazarlo pues con los números. En mi caso pues he colocado el siguiente eslogan que dice: si sanos queremos estar, constantemente las manos debemos lavar. Entonces, en este caso pues lo he reemplazado por los números y quedó pues de esta forma. Bien, ustedes pueden pues hacer su propio eslogan y reemplazar pues las letras por números enteros para pues que se parezcan, ¿no? Eso pues en cuanto a esta actividad. Vamos ahora a revisar la ficha para ver qué actividad más nos trae. Y acá pues tenemos que nos piden aquí leer algunos artículos de la Constitución y subrayar las palabras claves. Nos piden en esta parte, nos piden aquí hacer varias actividades. ¿Sí? Vamos a hacer esa parte entonces. Y esta actividad pues consiste en leer los siguientes artículos de la Constitución y subrayar las palabras claves. En esta parte pues los artículos son estos dos de acá. Nos pide pues en este caso subrayar las palabras claves. Yo en mi caso pues he subrayado estas palabras en el primer artículo: salud, derecho, garantiza y Estado. Y en el siguiente artículo pues he subrayado varias palabras más, que ustedes pueden tomar estas palabras o subrayar pues las suyas propias, lo que ustedes consideren pues importantes. Luego en esta parte pues nos piden ahora, dice: asigna un color, un símbolo o una imagen para analizar los planteamientos de los artículos de la Constitución que acabas de leer. Miren, entonces en esta parte
Primero vamos a escoger el color. Dice escoge un color que represente salud y explica por qué lo escogiste. Yo en este caso pues he escogido el color rojo. La explicación es porque el color rojo para representar la salud, puesto que la sangre representa vida. Miren, además el color rojo es uno de los colores primarios y la salud es una parte primordial para todos. La siguiente parte pues consiste en el símbolo. Dice crea un símbolo que represente para ti la información verídica y explica por qué has creado ese símbolo. En este caso yo he colocado pues miren un fondo de un periódico y un visto ahí de aprobación. Entonces en este caso la explicación dice que este símbolo muestra un artículo que ha sido aprobado. El emoji de aprobación que se encuentra sobre la noticia indica que ha sido aprobado y se trata de información verídica. Miren. Luego en la siguiente parte pues sigue ahora la imagen. Dice recorta, pega y subraya artículos que traten sobre la salud en nuestro país. Explica por qué es importante un sistema de salud bien estructurado en un país y por qué es fundamental el acceso a la información y la comunicación. Entonces en esta parte vamos a pegar pues esos artículos. Hicimos también aquí subrayado. Nos piden pues aparte de ello pues contestar aquí unas preguntas, miren, ¿no es cierto? Dice por qué es importante un sistema de salud bien estructurado en un país y por qué es fundamental el acceso a la información y la comunicación. En esta parte vamos a realizar esas preguntas. Y he colocado pues en la primera pues parte dice que por qué es importante un sistema de salud bien estructurado en un país. He colocado que un sistema de salud bien estructurado en un país es de suma importancia, ya que si no está bien estructurado puede haber un colapso sanitario. Pueden aumentar las muertes por causa de enfermedades tratables, el rápido aumento de la demanda durante una pandemia de instalaciones y profesionales sanitarios amenazaría con dejar el sistema de salud sobrecargado e incapaz de funcionar eficazmente. Miren. La segunda parte decía ahora por qué es fundamental el acceso a la información y la comunicación. Yo he puesto en este caso que el acceso a la información y comunicación se considera como un instrumento para promover la participación. Sin acceso a la información no puede haber participación efectiva. El acceso a la información permite a las personas examinar la información y tomar una buena decisión, ¿no? Una decisión pues acertada. Miren. Luego pues en esta parte sigue ahora y se responde a las siguientes preguntas. Dice, ¿no? Dice, ¿cuáles son los tipos de protocolos que se pueden aplicar en una sociedad? En este caso pues pueden ser los protocolos de evacuación, de violencia y de seguridad. Miren. La segunda parte dice, ¿cuáles son los protocolos para verificar una fuente de información? He colocado pues la fuente consultada es emitida por un autor y o medio reconocido. Verifica la reputación del autor o de la fuente consultada, si es seria, formal y profesional. El autor y o medio es imparcial. Hay exactitud en los datos que presenta la información consultada y la información consultada corresponda al periodo adecuado. Es decir, puede ser una información pues que ya sea caduca, ¿no? O que fue pues hecha hace muchos años. La parte 3 dice, ¿qué papel crees que cumplen los medios de comunicación en una sociedad? Yo he puesto pues considero que la información al tiempo apropiado y que sea real puede contribuir al bienestar social. La información que no sea verídica, por el contrario, es muy peligrosa y puede causar mucho daño. Miren. Actualmente es fundamental que durante esta pandemia se emita información acertada, ¿no? Miren, cuán importante pues es tener una información verídica, real y acertada. Luego la siguiente parte dice, escribe en tu cuaderno cómo deben hacer las siguientes actividades en tiempo de pandemia. Si en este caso pues primero nos dicen cómo sería pues de tomar una ducha, ¿no? Cómo hacerlo correctamente en este tiempo de pandemia. Yo he puesto pues esta parte. Dice realizarlo con abundante jabón frecuentemente al ingresar a casa. No descuidar ninguna parte del cuerpo. Miren. Luego la siguiente parte dice limpieza de uñas. He puesto pues aquí mantener las uñas cortas, no usar esmaltes y limpiar con agua y jabón. La siguiente parte dice el cabello ahora. Y en lo posible mantener el cabello recogido, lavarlo con shampoo y agua, pues hacer espuma, ¿no? Esa es la clave para poder tener un lavado pues eficaz. Dice luego en la ropa, usar uso de manga larga, lavar con abundante jabón, no usar la misma ropa después de haber usado sin desinfectar. Luego en el parte del calzado dice aquí, no usar calzado que exponga los pies, zapatos cerrados, desinfectar al ingresar a casa y dejarlos pues fuera de casa. Luego en esta parte nos pedían ahora, tenemos pues ingreso y salida de casa. Yo he colocado pues seguir los protocolos de seguridad, no pasar por alto las normas, tomarse el tiempo para cumplir con las normas establecidas. Además en la alimentación e hidratación, alimentarse sanamente con verduras, frutas y legumbres, no ingerir comida chatarra y tomar pues abundante agua. Y en cuanto pues a la actividad física,
realizar diariamente actividad física y ejercitarse por lo menos 15 o 20 minutos diarios. Bien, que he colocado en esta parte. Esto pues en cuanto a esta parte de la actividad. Vamos ahora a revisar la ficha nuevamente. Ya hemos llegado pues a esta parte de acá, miren, ¿sí? Luego pues en la siguiente parte nos hablan acerca de una campaña, nos dan información, miren, acerca pues de una campaña publicitaria, nos dan una idea de lo que es. Nos piden en esta parte pues elaborar nuestra propia campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clases. Y nos dicen, realiza lo siguiente, nos dan aquí pues un proceso de cómo pues hacerlo, que lo vamos pues a realizar. Y esta parte pues de la campaña de concientización parte primero pues de identificar la problemática más grave que existe en tu familia y barrio en relación con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad del COVID-19. En este caso pues he puesto esta problemática, dice, uno de los problemas más graves en relación con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que enfrentamos en mi localidad es que no todos tomamos en cuenta las normas de seguridad. En algunos casos hay personas circulando por las calles sin mascarilla y muchos no toman la distancia recomendada. Esa es la problemática que yo he podido identificar, ¿no? Luego nos dice aquí, plantea un objetivo para tu campaña que responda a la problemática detectada. Determina cuáles serán los soportes de los mensajes que transmitirás. Una ficha. Entonces en esta parte he puesto concientizar a las personas de mi localidad mediante la realización de una campaña que cree conciencia sobre la importancia del uso de los protocolos de bioseguridad para generar un espacio seguro. Luego nos piden, dice, define un tema creativo para trabajar en tu campaña de concientización, protocolos de bioseguridad. Yo he colocado pues este tema que dice, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bien, ese es el tema para trabajar en esta campaña de concientización, pues una vez identificados pues los inconvenientes. Y vamos a pasar ahora a revisar la guía. Y hemos llegado pues a esta parte de acá y hemos pues realizado pues esta actividad de la campaña. Luego tenemos pues una actividad de inglés que pues ya está subida al canal en otro video. Y así pues terminamos con esta actividad, con esta primera actividad de la básica superior. Y pues bueno, no se olviden pues estar pendientes del siguiente video donde vamos a analizar esta actividad 2 de esta parte. Si recuerden que lo que está en inglés pues ya está subido en otro video al canal. Antes que nada pues quiero pues enviar un saludo para pues Azucena Torres, para Naomi, para Carlos Páez, Nancy Hernández, Ciciana Chele, Christopher Zambrano, Xiomara Dayana y Kevin, ¿sí? Gracias a todos por sus comentarios. Nos veremos pues en el siguiente tutorial con la actividad pues 2.